Amigos de todo el Perú, muy buenas noches. El día de ayer, el presidente de la República se hizo entrevistar por dos amigos patas, pues, colleras, ¿no? Que no repreguntaban. Que no repreguntaban, ¿no? Y además de eso, complacientes con el poder. Nicolás Lúcar, que acosado por su pasado fujimorista, ahora pues está haciendo esfuerzos supremos por caerle bien a los nacionalistas y por posar un poco como medio caviar para así pasar piola, ¿no? Así que ayer estuvo condescendiente, generoso y sonriente con todas las tonterías que decía el presidente de la República. Por ejemplo, sobre Vargas Llosa y Alejandro Toledo, dijo: un momentito, el que gobierna soy yo. Mi responsabilidad no es con ellos, claro. O sea, al diablo con los garantes, al diablo con los que lo hicieron ganar la presidencia de la República, al diablo con los que hicieron que la gente se olvide de la gran transformación y crean firmemente en la hoja de ruta, ¿no? Muy bien. Estoy sorprendido por la gratitud del presidente de la República, ¿no? Luego, acerca de la candidatura de Nadine Heredia, dijo: le tienen miedo, que sufran, no vamos a decir nada más. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo que le tienen miedo? Nadie le tiene miedo a la señora Nadine Heredia. Lo que a los peruanos les preocupa es que se esté gastando miles de millones de soles en un proyecto de reelección conyugal y que no haya ningún respeto por la transparencia. Eso es lo que se está criticando, pero el presidente de la República, de incógnito como siempre, se guardó, ¿no?, la noticia, me imagino que para el 2015, ¿no? Luego, sobre la compra de Rexol, sigue el misterioso presidente. Aún no hay un ofrecimiento de venta. Lo que el Perú ha hecho es solamente una demostración de interés, ¿no? En suma, en mi concepto, un discurso pobre, arrogante, vanidoso y bastante torpe, ¿no? Porque nos malea ante la comunidad internacional y nos presenta como un país inseguro para las inversiones internacionales. Y este precio lo vamos a pagar en el mediano plazo, ¿no? Así es. Y yo he apuntado algunas cosas concretas de las que dijo Humala, el presidente de la República, ayer. Pero, en resumen, no dijo nada nuevo, no respondió nada concreto acerca de los temas sensibles. En ellos se fue por la tangente con la complacencia más o menos consciente de los entrevistadores. Por ejemplo, algunas incoherencias de frases que dijo ayer. Queremos generar confianza. Mi comentario, lo que genera es desconfianza, esa actitud lo que genera es desconfianza. No quiero polarizar, pero difama, por ejemplo, a los empresarios y a los demás grupos políticos que no son suyos. La prensa y los políticos especulan y distraen haciéndole daño a la democracia, pero no reconoce que el que permite que hayan esas especulaciones y esas distracciones, como les ha llamado, es él, porque no responde a la prensa, porque no responde, porque no quiere hablar de los temas que evidentemente tiene que hablar. ¿Y cómo, perdón, es eso que los políticos distraen? ¿Qué? El señor Humala ya no es político. Sí. ¿Qué es ahora, no? Porque todos somos políticos, ¿no? Y el que no lo es, como decía Aristóteles, se queda como animal, ¿no? Y el presidente de la República no es político. Es el rey de los políticos, ¿no? Sin embargo, dice los políticos, ¿no? Los políticos. Sí, no, bueno, no por eso, él no niega lo que tendría que negar y deja no aclara lo que tendría que aclarar. Otra. Dijo que cuando Alan García afirma que lo acusan porque tienen miedo a su posible candidatura, cree que con eso ha zanjado el tema. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la investigación a Nadine, dijo: lo que pasa es que le tienen miedo a la postulación de Nadine. Fíjate tú. En un caso, cuando otro declara lo mismo que él, le hace daño a la democracia, pero inmediatamente después él usa el mismo argumento para justificar lo injustificable. Han reducido el Estado a su mínima expresión. Por ejemplo, dijo, los ministerios de Agricultura, de Salud, de Educación, etcétera, no pueden articular las políticas porque existen los gobiernos regionales y la ley de descentralización. O sea, ¿cree el señor Humala, el presidente de la República, que el Estado solamente es el gobierno central? ¿Qué cosas son, si no Estado,
los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Así es. Entonces, bueno, otra frase incoherente. No, es que no entiende. No, pues no entiende. No entiende. No entiende. Ese es el gran problema que tenemos. Así es. Y como no entiende, le pasan trenes por la cabeza. Sí, pues, claro. así es, sí, ¿no? sí, esto es lo peligroso. Y aparte de eso, la arrogancia lo mata, pues, Sí, pues. porque comienza a actuar como escogido, pues. Como mesiánico, Sí, claro, ¿no? Exactamente, ese es el peligro. Bueno, otra frase. Yo nunca he trabajado, fíjese esta, yo nunca he trabajado en la empresa privada. Del ejército pasé a la política. Sí, claro. Y si pidiese trabajo en empresa privada, yo no sé qué puesto le darían, señor presidente. ¿Ah? Y entonces añadió, lo que demuestra que siempre he pensado en el interés del país y no en intereses particulares. ¿Qué cosa? ¿Acaso, señor presidente, solo los que trabajan para el Estado, los que reciben un sueldo del Estado, son los únicos que piensan en el interés? Ese es probablemente todo lo contrario. El 80% de la riqueza que se produce en el Perú la produce la empresa privada. Por supuesto, los pequeños y los microempresarios que son privados, que no trabajan por el Estado, y que no solo no reciben del Estado, y que se han tenido que inventar un trabajo. Exactamente. Por la incapacidad del Estado peruano para crear condiciones propicias para la inversión. Exactamente. O sea que es todo lo contrario. Confusión, señor más presidente. confusión. Más confusión. Más confusión. Otra frase. La chacota y las afirmaciones de políticos y periodistas hacen daño a la democracia. Así, ¿no? Y lo de políticos panzones, eso no hace daño. El superagente 86. El superagente 86, sí. Bueno, otra frase. Lo que ha originado la clase media, fíjate esta, lo que ha originado, no es textual, pero la idea es esa. Lo que dijo, la clase media la ha originado la inversión social, o sea, los programas de inversión social que en nuestro gobierno ahora alcanza al 33% del presupuesto. No, eso sí hay que dejarlo claro. Sí, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y este gobierno no ha hecho nada por el modelo económico. Lo único que ha hecho es cosechar lo que otros gobiernos sembraron y repartir una plata que él no ha creado, por si acaso. Sí. Y al contrario, están entorpeciendo la inversión y están impidiendo que miles de millones de dólares vengan a nuestro país. Así que el presidente de la República, con el modelo económico y con el crecimiento que en estos momentos es orgullo en todo el mundo, este gobierno no tiene nada que hacer, ¿no? Exactamente. Y encima no se da cuenta que lo que crea en realidad la clase media es el aumento del empleo. Y el empleo productivo solo viene con la inversión privada. Bueno, dos frases más. Estamos trabajando en la reforma del Estado, ha dicho. Y añadió, estamos trabajando en la seguridad ciudadana. Lo cierto es que nunca hemos tenido los niveles de inseguridad que han empezado a existir, especialmente desde hace casi 2 años con este gobierno. Y hace muchísimos años que no se veía el nivel de trabas burocráticas como las que se han originado con este gobierno, en una serie de reglamentos, en una serie de leyes y en una serie de faltas de decisiones que este gobierno debería tomar. Una pequeña interrupción. Las instituciones no solamente tienen que estar bien ideadas, también tienen que estar bien dirigidas, y para eso hay que tener gente competente, que es precisamente lo que el gobierno no tiene casi en ningún lado. Miren ustedes lo que ha pasado en este tema de las licencias para armas. Es decir, se les ha ocurrido que pidan licencia para escopeta de balines, para chilguetes de gas, ¿no? Es decir, hay que ser muy torpe, muy idiota para plantear semejante disparate, y sin embargo el gobierno lo ha hecho. Sí. ¿Qué nos demuestra esto? Que estamos en la calle en lo que se refiere a burócratas capaces, ¿no? Y que respeten a la opinión pública, porque estas cosas se hacen sin ninguna consulta, sin ninguna transparencia. Si yo gobierno voy a dar una medida que va a afectar a los ciudadanos peruanos, tengo que explicar de qué se trata, por un mínimo de respeto a los electores peruanos. Yo no puedo aparecer de la noche a la mañana con un decreto supremo o con un proyecto de ley trabajado en un gabinete secreto. Eso es falta de transparencia, eso es una falta de respeto a todos los peruanos, y es el inicio de la corrupción, por si acaso, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y sobre el indulto de Fujimori, dijo lo siguiente:
2 cosas dijo. Hasta ahora no recibo el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y sabe Dios hasta cuándo. Sí, claro. No lo va a recibir, porque la ministra de Justicia hace 2 semanas nos dijo que en la siguiente semana iba a ser enviado al presidente. Dijo que él no le podía pedir que se lo enviaran porque podía verse como un atropello de su parte. Sí, pero lo que yo estoy seguro es que no solo no le ha pedido que se lo envíen, lo que yo estoy seguro es que le ha pedido que no se lo envíen y que demoren todo el tiempo posible en enviárselo. Y la segunda frase sobre el tema es: yo soy el único que decide según la Constitución. Claro, ahí sí menciona lo que dice la Constitución, pero en el tema de la candidatura de Nadine Heredia, ahí no se refiere a lo que dice la Constitución, que lo que hace es afirmar que la ley orgánica establece las limitaciones para postular, y la ley orgánica ha prohibido la postulación, y entre otras. La ley orgánica es una ley de desarrollo constitucional. Exactamente. Y en consecuencia absolutamente constitucional. En resumen y en conclusión, yo no le creo al señor Humala, con toda sinceridad. Por ejemplo, mentira flagrante. ¿Alguien puede suponer que el presidente, como ha dicho ayer, nunca lee las encuestas? Por favor. Mentira, pues. Bueno. Nosotros dijimos aquí la semana pasada que había bajado 6 puntos en las encuestas, ¿no? Y que esa empresa encuestadora le había sugerido que salga a los medios de comunicación e intervenga para que pueda mejorar su imagen, ¿no? Lamentablemente, el presidente de la República les ha hecho caso, pero con lo que ha declarado creo que va a seguir bajando en las encuestas. Y la encuesta del diario La República, nada menos, lo baja, como nosotros dijimos, 6 puntos en las encuestas, de 53 a 47%, ¿no? Sí, señor. Bueno, así que yo en resumen diría, estamos advertidos. O lo mantenemos a raya entre los medios de comunicación, los políticos de oposición, la ciudadanía en sus diferentes maneras de expresarse, o este gobierno nos va a avasallar. Se están empezando a quitar la careta, sea porque lo ha querido o sea porque se le está cayendo. Y el ministro de Economía, el señor Luis Castilla, desmintió tajantemente las versiones sobre su alejamiento del gabinete. Por el contrario, dijo, ¿no? Dijo el ministro que no tiene ganas de renunciar, ¿no? Estamos trabajando arduamente con el presidente, quien nos encomendó una serie de tareas, ¿no? Entonces, de esto se aprovecha Alan García para decir que tuvo al actual ministro de Economía en su gobierno como viceministro del ministro Carranza, ¿no? Y en ese momento dice que el señor Castilla se comportaba como un hombre que era más liberal que Milton Friedman y más ortodoxo que el propio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sin embargo, él se pregunta, ¿qué ha pasado entonces con ese hombre que yo conocí? Entonces Alan García se pregunta, ¿será que le gusta más el ministerio que los principios? Eso con toda seguridad, ¿no? Y el señor Daniel Abugataz, bueno, ¿no? Permíteme una interrupción. Yo pienso que en realidad el ministro de Castilla está todavía confiado, Pepe, en que va a poder primar el criterio de ellos en el sentido de que no es viable, sería un desastre la compra de Repsol. Y pienso que está jugando sus últimas cartas. Lo que sí sabemos, tú y yo, y muchos, es que efectivamente, si esto se produjera, es decir, si hubiese la decisión política de comprar Repsol, creemos que el ministro se iría. A mí, yo te dije antes, yo he hecho un perfil psicológico del rostro del señor Castilla, ¿no? Y para mí, como dije antes, un rostro revela más que un expediente. Y yo lo que veo es a un hombre tímido, a un hombre suave, felposo, ¿no? Y además de eso, él cree que le debe el puesto a la señora Nadine, porque como conté la semana pasada, fue Tania Quispe la que lo propuso. Y de inmediato Nadine lo aceptó porque le cayó bien y por supuesto se lo propuso a Humala y el hombre terminó como ministro de Economía. Así que él siente que está en deuda con Nadine y quiere colaborar con su campaña, por supuesto, contribuyendo con sus buenos oficios para que el Estado se haga con los activos de Repsol y así la campaña de Nadine Heredia, su protectora, pueda prosperar en el país, ¿no? Sí.
Bueno, y tenemos... Pero, tú perdón, te he interrumpido, pero Daniel Abugataz ha dicho, Daniel Abugataz, pues este hombre podría ser terrorista, ¿no? Dice, aclaró que el ministro Castilla no ha renunciado, pero si renuncia no hay problema. Dice, no pasa nada, que se vaya nomás. Esa es la manera en que los tratan. Corte, Rafael, tenemos que hacer un corte. Vamos a corte.